quería decir. Un gran cardenal de la Iglesia Católica del siglo XX, siglo pasado, el cardenal Luis Villot, planteaba hace ya 100 años en un texto titulado La providencia de Dios y el número infinito de hombres fuera de la vía normal de salvación, un texto que está en francés. Yo conocí este texto por el padre Leonardo Castellani, el cuadro que tengo aquí al costado, en una conferencia llamada así, La decadencia de la inteligencia. La recomiendo, este texto, esta conferencia del padre Castellani se encuentra en YouTube gratuitamente. Es una conferencia espectacular, quizás con algunos problemas de audio como puedo tener yo, porque es la década del 70 por ahí, y la recomiendo mucho. Y ahí conocí el texto este del cardenal Villot. ¿Qué planteaba el cardenal Villot en esa conferencia, en ese texto, en ese escrito? Que gran parte de la cultura moderna, gran parte del hombre moderno, es incapaz de cometer un solo pecado mortal en razón del grado de barbarie antropológica en el que vivía un hombre. Estamos hablando de la segunda mitad del siglo, la primera mitad del siglo XX, 1920 más o menos. Él decía que hay hombres que no llegan al grado intelectual de poder discernir ni el bien del mal y por lo tanto no pueden cometer un pecado mortal. Y entonces, como muchos teólogos dicen muchas veces, los salva el octavo sacramento, que es el que llamamos la ignorancia. ¿Mm? Bien, ese es el planteo entonces inicial de todo esto. Es decir, que algunos hombres, decía el cardenal Villot, eran incapaces de cometer un pecado mortal. No podían cometerlo porque no tenían la capacidad cultural, intelectual de discernir el bien y el mal, ¿no? Bien, 1919 más o menos. Ahora bien, para quienes conozcan algo de historia de la Iglesia, al mismo tiempo, van a saber que seguramente en los tiempos de la Inquisición solo eran pasibles de juicio, quienes hubiesen sido bautizados en la Iglesia Católica Apostólica Romana. Es decir, un judío, un musulmán, pongamos un budista, un ateo, no podían ni pueden, formalmente hablando, caer en herejía. Algo que por entonces, en tiempos de la Edad Media, era al mismo tiempo, esto hay que decirlo, era un pecado y a su vez un delito. O sea, solamente un católico puede caer en el pecado de herejía. Esto es importante, ¿no? Porque a veces se dice que no, que la Inquisición perseguía a todos, perseguía, mataba a los judíos, mataba a los herejes porque pensaban distinto. Es una tontera que no conocen historia. Bien, me explico entonces. Si un hijo de Mahoma, un islamita, un musulmán, de aquel tiempo o de este tiempo, no importa, no importa, dice que la Virgen María no fue virgen, o un judío dijese que Jesucristo no es el Mesías, el Hijo de Dios, por lo tanto no está cayendo en el pecado de herejía. ¿Por qué? Porque no tiene la fe católica. Fue educado en su fe musulmana, fue educado en su fe judía, o sea, era una fe que no es la fe verdadera, pero por lo tanto, como no tiene la fe católica, no puede caer en el pecado de herejía. ¿Por qué? Por lo que estamos diciendo, porque carecen de fe católica. Contra la que uno podría heretizar siempre y cuando tenga esa fe. Por eso el Código de Derecho Canónico, que es la ley más importante que existe en la Iglesia a nivel positivo, no una ley eterna, una ley sobrenatural, una ley positiva de la Iglesia, dice que la herejía, estoy citando el Código de Derecho Canónico, Canon 751, la herejía es, cito, la negación pertinaz, es decir, repetida, manteniéndose en sus treces, como a veces decimos, ¿no? Después de haber recibido el bautismo, de una verdad que ha de creerse, o sea, que debe creerse, con fe divina y católica, o la duda pertinaz sobre la misma. Entonces, repito, la herejía es la negación pertinaz, digamos como cabeza dura, ¿no? Después de haber recibido el bautismo solamente por un católico, por eso un judío, un musulmán, un budista no puede caer en herejía, de una verdad que ha de creerse con fe divina y católica. Ahora bien, la pregunta es, si un católico, también en tiempos medievales, donde la sociedad era cristiana, donde había una cosmovisión católica, donde decían los papas, la filosofía del evangelio gobernaba los estados. Si un católico decía algo contra la fe católica de un modo pertinaz, en tiempos de la Edad Media, ¿no? Después de habérsele advertido, miren, esto no está bien, usted es católico, usted no puede decir que la Virgen María no fue virgen, usted es católico, usted no puede decir que Jesucristo no es el Mesías, ¿no? Bueno, si un católico en aquellos tiempos donde la cosa era bien clara en la fe católica, no significa que todos fueran
santos, ¿no? Eran tan miserables o más miserables que nosotros. Pero al pan le llamaban pan y al vino le llamaban vino. Bueno, si un católico entonces en aquella época decía algo contra la fe católica, entonces no tenía excusa, porque reglas claras, por lo tanto, conservan la concordia, conservan la amistad, decimos. Y recalcamos esto, lo de verdadera doctrina. En aquel momento, reitero, por más que hubiese muchos pecados, lo que se transmitía era una fe católica auténtica. Bien, la pregunta es si hoy alguien puede caer en herejía. Esa es la pregunta que uno se hace al día de hoy. Y la respuesta inicialmente va a decir, pero obviamente, padre, claro que sí, está lleno de herejes, está lleno de blasfemos, está lleno de gente que niega la fe católica, está lleno de gente que hace mezclas de sincretismos, ¿no? Y estoy de acuerdo, pero al menos en parte estoy de acuerdo. Porque habría que precisar algo, y es lo siguiente. Si hoy una persona ha escuchado en su catecismo que todo es misericordia, que todo vale, que Dios se encuentra en todas las religiones, da lo mismo ser budista que ateo, feminista, marxista, que no hace falta ir a misionar a algún lugar lejano, porque bueno, dejen que cada uno se salve con su propia religión. Si alguno escuchó alguna vez, bueno, qué bueno, que Dios se manifiesta de modos distintos. Se manifestó, por ejemplo, en el Antiguo Testamento como Dios Padre, y se manifestó como Dios Hijo en el Nuevo Testamento, y ahora es la era del Espíritu Santo, del amor, de la New Age, ¿no? ¿No? Que Jesús en realidad es un modo más en que la divinidad se va manifestando. Si uno recibió todo eso en nuestra sociedad, como pasa muchas veces, aún en ciertos catecismos, esa persona, por más que esté bautizada, ¿tiene realmente fe católica? ¿O es simplemente como un pagano al que han bautizado? ¿Mm? Quizás a esto se refería hace algunos días el Papa Benedicto XVI, cuando dijo, hablando del nuevo cisma alemán, ya hubo uno con Lutero, cuando dijo en un momento el Papa Benedicto, no se trata de separar a buenos de malos, sino a los que creen de los que no creen. Es decir, que al día de hoy no hace falta ver quién es bueno, quién es malo, sino los que realmente tienen fe católica y los que no tienen fe católica, aunque digan que son católicos. Y es así nomás, me parece. Hay muchos bautizados que ya no creen en lo que cree la iglesia. Basta para esto, si no, hacer una encuesta en alguna parroquia, en alguna de las parroquias de los que me está escuchando. Esperemos que no, pero preguntemos cuántos son los católicos que están de acuerdo, ¿no? Con, por ejemplo, ser fecundos en la multiplicación de los hijos, en tratar de recibir a los niños que vengan al mundo como Dios los mande. ¿Cuántos son los católicos que te dicen, bueno, sí, yo no estoy a favor del aborto, pero en ciertos casos, en ciertas circunstancias? Bueno, sí, si se aman, ¿por qué no van a convivir juntos? Bueno, ni hablar de ciertos temas un poco más delicados, ¿no? Como preguntarle a alguien qué hay en la hostia después de las palabras del milagro. Esto es mi cuerpo, este es el cáliz de mi sangre. Eh, Nos podemos encontrar con preguntas, con respuestas disparatadas, ¿no? Reitero, por más que mucha gente haya sido bautizada y haya tenido su catecismo, ¿no? Si no, basta ver lo que pasa, digo, en algunos lugares públicos, como lo que sucedió hace un par de días con cierta organización religiosa, puntualmente llamada Cáritas, donde se identificaba a la Virgen María con la Pachamama. Voy a ver si es posible mostrarles acá lo que sucedió. Si me permite esto, supuestamente que sí. A ver, vamos a ver. Si es posible hacerlo. Aquí estamos entonces. Quería mostrarles nada más que este cuadro que apareció hace un par de días, o perdón, una publicación, em, una oración a la Pachamama, ¿no? Em, es una especie de Dios te salve María, es una especie de parafraseo de este tema. Esto lo ha publicado Así Prensa, es una noticia internacional católica, donde una organización
originalmente católica, como es Cáritas, publicó el 1 de agosto una oración a la Pachamama, donde, fuera de un montón de barbaridades y disparates, termina diciendo la última parte más blasfema: la Pachamama eres fuente de vida y alegría, Pachamama, Tierra Santa, Madre Santa, Virgen María. Después se intentó una tímida, un tímido intento de, creo yo, de disculpa, ¿no? Por parte de ciertas autoridades, y dijeron que, bueno, pedían disculpas a quienes, cito, a quienes se sintieron ofendidos por nuestra publicación. ¿Mm? Es decir, sin llegar a ver ahí el daño que se había realizado, y no en teólogos, en gente sencilla, en gente de fe simple. ¿Cómo está identificando a la Pachamama con la Virgen María? Una cosa es es un ídolo precolombino, falso, por cierto. Los dioses de los paganos son demonios, ¿no? San Pablo, es muy claro esto, ¿no? Y otra cosa es la Virgen Santísima, la Madre del Redentor. ¿Mm? Es cierto, dirá alguno, es bueno, pero hay que tratar de inculturarse, lo que sea, pero una cosa es lo que San Pablo hizo, aprovechar el famoso Dios desconocido, como se encuentra en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Cuando venía para acá, dice San Pablo, he visto que tenías, le decía a los atenienses, ¿no? Cuando va a predicarles a Atenas, en el Areópago de Atenas, eso se encuentra en los Hechos. Cuando venía para acá, dice San Pablo, le dice a los atenienses, he visto que teníais un altar dedicado al Agnostó-Theó, al Dios desconocido. Bueno, a ese Dios que vosotros adoráis, aún sin haber conocido, yo ahora os vengo a predicar, ¿no? Es Dios, Jesucristo, nació, conocerán, resucitó, bueno, otro día te escucharemos, hasta acá llegamos, hasta acá llegamos. Bueno, San Pablo aprovechó entonces, ¿no? Aquello que San Justino llamaba los semina verbi, ¿no? Las semillas del verbo, ¿no? El logo spermaticoid, San Justino, esto en la apología lo plantea, spermaticon logo, perdón. Y bien, entonces, perfecto, pero una cosa es eso, otra cosa es analogar a la Virgen María con la Pachamama. La verdad, estamos todos locos. ¿Mm? Y todo esto parece prácticamente sin que se mueva demasiado un pelo, ¿no? Entonces el planteo está, ¿son conscientes algunos de esto? ¿Pueden caer en herejía? ¿Mm? Porque para eso hace falta tener la fe católica, ¿no? ¿Mm? En muchos casos, a mí me parece que no. O solamente caer en una herejía de modo material, expresar una herejía, pero no ser consciente de lo que se está diciendo. ¿Pero por qué? Porque ha recibido una formación pésima. ¿Mm? Muchos, esto hay que decirlo, y es verdad, me parece que es verdad, han sido educados hoy en una fe diluida, en una fe atomizada, en una fe pluralista, en una fe que en muchos casos no es la fe católica. La gente sí, algunos creen que es la fe católica, pero en realidad no es la que durante 2000 años ha enseñado la Iglesia. ¿Mm? Y por lo tanto, como no conocen muchos la verdadera fe católica, la que se encuentra en 2000 años de enseñanza del magisterio de la Iglesia, ¿no? Son incapaces de cometer el pecado de herejía. Porque para cometer el pecado de herejía hace falta tener la fe católica. Y algunos tienen una fe que creen que es católica, pero no lo es. ¿Mm? Cierto, para quienes sí va a estar un poco más complicada la cosa, es para aquellos que tenemos o tienen la carga, el oficio de comunicar la fe verdadera, ¿no? Yo sacerdote no puedo decir, discúlpeme, yo no conocía que esto no se podía hacer, yo no sabía que esto la verdad que no era católico, yo no conocía que esto, en fin. Discúlpeme, yo no conocía que esto no se podía hacer. Bien, ese es el planteo entonces que uno tenía ganas de decir en el día de hoy. Espero que se haya entendido, espero que se haya podido escuchar algo de todo esto, pero entonces el planteo de fondo está en que difícilmente algunos puedan caer en herejía formal, porque carecen de aquello que es propio, que es la fe católica. Simplemente era esto. Espero que otro día es un poco mejor de conexión. Hoy no fue la mejor. Dios los bendiga mucho y que no te la cuenten.